Nunca se había mirado este episodio de la historia del arte, nunca. Nunca hasta ahora se había hecho una exposición con las grandes obras maestras. Esta es realmente la primera gran exposición que se hace sobre este movimiento y sobre la pintura francesa de ese momento. Es una pintura muy exquisita, muy refinada, muy bella, que aquí canta pues, el último capítulo. Entonces nos hacía pensar un poco esa imagen del canto del cisne, ¿no? Que es una enorme belleza, pero que al final es la muerte. Es el final de una tradición, que es la gran tradición que arranca en el Renacimiento y que llega al final, pues a finales del XIX, realmente termina con la Primera Guerra Mundial, un mundo que se acaba. Montar una exposición como esta plantea dos tipos de problemas completamente distintos. Primero, uno de escenografía. En el siglo XIX, por ejemplo, no existe el color blanco. A nadie se le ocurre poner un cuadro en una pared blanca. En las casas no hay paredes blancas. Los museos no tienen paredes blancas. El blanco es un color que no existe. Entonces hay que buscar unos colores que sean, por un lado, acordes a lo que era el gusto de la época, a acercarnos a cómo se veía eso, pero que sin embargo no sean tan fuertes que a nosotros nos cambie la propia percepción del color. Por otro lado, estamos hablando de cuadros de formatos muy grandes. Moverlos, colocarlos, iluminarlos, plantean problemas, sobre todo en una pintura como esta, pensados para exposiciones multitudinarias y pensados para que la gente se quedara con ellos, destinado para grandes museos, grandes establecimientos públicos. Necesitamos, por un lado, hacer un trabajo de escenografía y por otro lado, buscar soluciones al transporte, a la colocación y a la iluminación de los grandes formatos. Cuadros que marcan hitos importantes en la exposición. El manantial de Ingres. Ingres es la referencia de los académicos, pero Ingres ya no pinta un desnudo como se pintaba en el siglo XVIII. Ya no es marmóreo, frío e ideal, sino que Ingres empieza a introducir, hay carnosidad y hay una cierta voluptuosidad. Luego tenemos el nacimiento de Venus de Cabanel. Fue un cuadro muy importante, porque fue un cuadro que decidió comprar Napoleón III, en un año en que se había rechazado a los impresionistas. Es un cuadro que se plantea realmente como la antítesis al impresionismo. Y entonces marca el extremo, ¿no? Simboliza cómo esta pintura es una pintura que emprende un camino hacia la modernidad, pero que es un camino completamente distinto al que al mismo tiempo están emprendiendo los impresionistas. Y luego yo termino con dos cuadros que marcan el final de la exposición. Tenemos por un lado las Oreadas de Bouguereau. Bouguereau sería como el gran pintor de este tipo de pintura. Siempre era el pintor de referencia. Y él termina con un cuadro un poco enloquecido. Es decir, si nosotros hablamos de que en la academia un poco la unidad de medida, el símbolo, la esencia es el desnudo femenino, él termina con un cuadro que ya no sabe qué hacer con los desnudos femeninos y hace una nube. Al lado suyo, ¿qué hay? Pues mira, hay un cuadro de Renoir que ha tenido su aventura impresionista y que al final vuelve a pintar desnudos en plena naturaleza. Otra vez, el principio de la pintura académica nos lo encontramos en el último Renoir. Esto es una historia que termina. Miren, el mundo ha cambiado. Es una tradición de la pintura que termina. Pero sin embargo, Renoir nos muestra un camino de cómo esta pintura va a pervivir durante todo el siglo XX. Esa es la importancia de esos dos cuadros que terminan la exposición.